Hola, nosotras hoy les vamos a hablar sobre los trastornos cognitivos mayor y menor según el DSM-5, desde una mirada descriptiva y etiológica. Las integrantes de este grupo son Natalia Gómez y Milena Garcés, quien les habla. A modo de introducción, los trastornos cognitivos mayor y menor consignan una serie de deterioros cognitivos que afectan en cierta medida la autonomía del paciente y que infieren ante los dominios cognitivos. Los dominios cognitivos como atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, etc. Para Piaget, la cognición es la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que avanza en su desarrollo. Jean Piaget, 1896-1980. Bueno, existen varias patologías dentro de los trastornos cognitivos mayor y menor, tales como el Alzheimer, enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, entre otros. Las funciones cognitivas se afectarán en menor o mayor grado dependiendo de si hay un trastorno cognitivo mayor o menor, y que además es fundamental acotar que existe una correlación entre la independencia y la dependencia en los trastornos cognitivos mayor y menor. Los objetivos generales son definir el trastorno cognitivo mayor y el trastorno cognitivo menor, además de clasificar los tipos de trastornos cognitivos mayor y menor según el DSM-5. El objetivo específico es determinar las principales patologías de estos trastornos cognitivos y por último identificaremos la correlación entre la dependencia y sus diferentes grados en los trastornos cognitivos mayor y menor. El trastorno cognitivo mayor es un trastorno que comprende diversas patologías, en las cuales se ven afectadas las funciones fundamentales para realizar actividades cotidianas o incluso la autonomía del paciente. En este tipo de patologías, en el cual se evidencia un deterioro cognitivo mayor, comprende las funciones cerebrales superiores, que son las encargadas del pensamiento, la memoria, el lenguaje, entre otros. Los pacientes presentan este deterioro cognitivo mayor, les es mucho más complejo realizar sus actividades normales, planificar, por ejemplo, qué ropa colocarse, salir con amigos, resolver sus problemas o realizar cualquiera de las actividades normales que realizarían en su vida cotidiana. El trastorno cognitivo mayor se puede definir como el paso entre un deterioro propio del envejecimiento hacia el declive de las funciones previamente adquiridas, que puede no ser catalogado como una posible dirección hacia la demencia y que no se encuentran afectadas las actividades de la vida cotidiana. Hoy en día el concepto más correcto, la definición más acertada es la definición de Petersen, que dice: el deterioro cognitivo ligero se define como el estado transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y la demencia muy temprana. Peterson, 2008. Bueno, el trastorno cognitivo mayor y el trastorno cognitivo menor se diferencian en función de la intensidad de los síntomas y su repercusión en la funcionalidad del paciente en relación al deterioro cognitivo. Así pues, el paciente que presenta un deterioro cognitivo mayor va a repercutir en las actividades básicas cotidianas como lo son el comer, en la higiene personal, control de esfínteres, etc. Les presentamos la primera tabla que contiene dominios neurocognitivos de trastornos cognitivos mayor y menor según el DSM-5. Es fundamental recalcar el hecho de que debe ocurrir un deterioro cognitivo que se interponga en la autonomía del paciente y que se dé de manera mayor o de manera menor y que afecten uno o más dominios cognitivos, ya que estos son el pilar fundamental para poder realizar ya sea tareas básicas o tareas instrumentales. Entre estos dominios se encuentra la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la habilidad perceptual y motora y el reconocimiento social. Por ejemplo, en la atención compleja, para determinar trastorno cognitivo mayor, se encuentra la distracción y dificultad ante múltiples estímulos y la dificultad de retener información nueva. En cambio, en el trastorno cognitivo menor, tarda la persona mucho más en poder ejecutar sus rutinas de la vida diaria, pero no hay dificultad significativa en los estímulos múltiples. Por ejemplo, cuando se encuentra en una reunión con mucha gente o en un lugar donde tiene muchos estímulos, ya sea visuales
o auditivos, la persona no tiene mayor dificultades, además de tardar más tiempo. En cambio, en el trastorno cognitivo mayor, simplemente hay una dificultad mucho más severa. También, por ejemplo, en el lenguaje, en el trastorno cognitivo mayor, la dificultad del lenguaje es muy significativa. En cambio, en el trastorno cognitivo menor, la dificultad del lenguaje se limita a no poder encontrar las palabras, pero pueden sustituirlas por otras. Existen distintas patologías en las cuales el deterioro cognitivo se puede dar de ambas formas, es decir, puede ocurrir de manera menor o de manera mayor, y que evolucionará a un deterioro cognitivo mayor por medio de un inicio gradual de algunas de las patologías, como por ejemplo el caso del Alzheimer, en donde se da de manera gradual y con pérdida progresiva. Estas patologías son el Alzheimer, enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, trastornos neurocognitivos vascular, traumatismo cerebral, inducidos por algunas sustancias, por infecciones de VIH, por enfermedades de prions, enfermedades de Huntington, por otra afección médica, etiologías múltiples o no especificado. Las escalas que incluyen la funcionalidad y el grado de dependencia son las que les vamos a presentar en este momento. Entre estas existe una llamada el índice de Bartel. Este índice de Bartel nos permite clasificar según puntaje las etiologías. Entonces, por ejemplo, encontramos actividades como comer, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, bañarse o ducharse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, el control de heces y el control de orina. Para dar un ejemplo de cómo funciona el índice de Bartel, el paciente independiente se baña completamente o necesita ayuda solo para enjabonarse ciertas partes o alguna extremidad que se encuentre dañada. En cambio, el paciente dependiente requiere ayuda para bañarse más de una parte del cuerpo o para entrar y salir de la tina y no se puede bañar solo. Este puntaje se da de 5 puntos en 5 puntos, siendo su máxima 15 puntos, que se encuentra entre trasladarse entre la silla y la cama cuando lo logra independientemente. Las otras se clasifican en 0 puntos si es incapaz de hacerlo, 5 puntos si necesita ayuda para hacerlo y 10 puntos si es independiente. Para la discusión, queremos decir que es importante destacar la importancia fundamental que tiene el aspecto psicológico en el estado mental, teniendo una inferencia directa en la calidad de sus funciones ejecutivas, afectando su autonomía y por lo tanto convirtiéndose para nosotras en un factor de riesgo muy importante, ya que el mismo puede ser un detonante para el deterioro del paciente, que ocurre en un menor tiempo, pasando del deterioro cognitivo leve a uno severo o empeorando las características de un cuadro severo. Nos parece también que la dependencia está sumamente ligada a la autonomía que tendrá el paciente si su trastorno cognitivo es mayor o menor, y sus estados emocionales repercutirán significativamente por el hecho de no poder cumplir por sí mismos las tareas que antes sí lograban hacer. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad del Parkinson, se verán totalmente frustrados y pueden llegar a caer en cuadros muy depresivos. Por esto es muy importante estar alerta ante los primeros indicios de deterioros cognitivos leves. A modo de conclusión, la autovalencia es un indicador clave a la hora de determinar si el deterioro cognitivo se dará de forma mayor o de manera menor, y que entre más dominios cognitivos se vean afectados, más repercutirá en la parte emocional del paciente, ante la incapacidad de poder realizar tareas básicas o instrumentales más complejas en su día a día. También hay que mencionar que desde la mirada clínica y etiológica es importante recalcar el rol de los profesionales que se encuentran trabajando con estos pacientes en su sanidad mental, para referir a los cuidadores con este equipo multidisciplinario para así poder evitar ya sea cuadros depresivos ante los pacientes dependientes. Por último, hacemos presente nuestra bibliografía, espero le haya gustado nuestra presentación. Cuestionario seminario. Pregunta número 1. ¿Qué parámetros usarían para diferenciar entre un trastorno cognitivo menor y una pseudodemencia? Bueno, primero hay que acotar que el trastorno cognitivo menor se ven alteradas una o más funciones cognitivas, pero que presentan conservadas las actividades de la vida cotidiana sin la presencia de una dependencia funcional, y que además la demencia consiste en una alteración de más de una función cognitiva, pero que a diferencia del trastorno cognitivo menor, intervienen
o interfieren en el desempeño de la vida diaria del paciente. Para evaluar el deterioro cognitivo leve, es fundamental considerar primeramente un perfil de evaluación neuropsicológica que se enfoque en la orientación, memoria, lenguaje, función ejecutiva, etc. Perfiles emocionales, perfil funcional, etc. por medio de pruebas neuropsicológicas como el test MoCA, el test del reloj, para evaluar lo visoespacial, la prueba de Reval, prueba de denominación de Boston, etc. ¿Por qué este tipo de pruebas? Porque requieren un uso de organización ya sea visual, memoria, planificación, etc. Y que cuanto más baja sea la puntuación, mayor va a ser el deterioro cognitivo del paciente. Por ende, se puede evidenciar de mejor manera. Cuando se presentan bajos puntajes, se le puede considerar como pseudodemencia y con puntajes regulares un deterioro leve. Por ejemplo, en el caso de la patología del Alzheimer, ocupando el test de MoCA, los puntajes el puntaje estándar es de 30 puntos. Si es menos de 26 puntos, se le considera ya un deterioro cognitivo leve. Y si es menos o inferior a 16 puntos, ya se le denomina como demencia Alzheimer. Les voy a responder la pregunta número 2, que dice: ¿qué rol juega la reserva cognitiva en los trastornos cognitivos mayores? Evidencia los criterios. Bueno, para esto voy a empezar definiendo la reserva cognitiva como una forma eficiente y flexible en que un sujeto es capaz de optimizar su rendimiento cognitivo y responder a las demandas de su entorno. La capacidad de respuesta del sujeto es explicada por la forma en que una eficiente red neuronal es utilizada y modulada en el envejecimiento normal, pero también en presencia de patologías. La reserva cognitiva se acumula a lo largo de la vida e incluye elementos innatos y adquiridos, siendo los adquiridos la escolaridad, el tipo de ocupación, la realización de actividades cognitivamente desafiantes y tener algunas actividades en su vida que sean de ocio y sirvan para divertirse y para desarrollar la reserva cognitiva tanto en la adultez como en la adultez mayor. Según las investigaciones que hemos podido revisar, a mayor reserva cognitiva, menor posibilidad de tener trastornos cognitivos mayores. Esto significa que si una persona llega a sufrir un trastorno cognitivo mayor con una mayor reserva cognitiva, sus síntomas serán mucho menores y su calidad de vida desmejorará mucho menos. También esto va a afectar en su pronóstico y cómo va a ir evolucionando según lo que lo haya afectado. La evolución en personas con reserva cognitiva mayor es mucho mejor que en personas con reserva cognitiva menor. Muchas gracias por su atención.